Buenas noches, chicos, buenas noches. Vamos a continuar con las bolillas que, resumidamente, pero que ustedes tienen que tener por lo menos este conocimiento al terminar la carrera y saberlo no solamente para los parciales, sino para el final. Entre ellos es la encefalopatía crónica no progresiva, que antes y actualmente también muchos la siguen llamando parálisis cerebral, pero el término correcto actualmente es encefalopatía crónica no progresiva. Ahora bien, ¿qué es? ¿Sí? Esta describe a un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura que causan limitaciones en la actividad determinadas por una lesión cerebral de carácter no progresivo, es decir, que no va a ir aumentando en el tiempo, ocurrido en un cerebro inmaduro, en periodo prenatal, perinatal o postnatal, previo a que el sistema nervioso central complete su desarrollo. Y esto sería entre 2 años y medio, 3. ¿Qué significa esto que no es progresivo? En realidad, la discapacidad que se produce por la parálisis cerebral no va a cambiar, pero sí se va a ir complicando a través de los años por la vida de ese paciente. ¿Por qué? Porque va cambiando situaciones, se va complicando las posturas que afectan a la columna, la forma de alimentarse o que dejan de alimentarse, que pasan de comer por boca, pasan a tener, por ejemplo, un botón gástrico, ¿sí? Que ese es el caso que la alimentación la van a recibir a nivel de un botón de algo preparado a nivel en la pancita del paciente, que por allí le van a colocar toda la medicación, como suele suceder en los pacientes ancianos cuando pierden peso que no los recuperan. O sea, la situación médica, la situación de ese paciente va a ir cambiando a través de los años, pero la lesión que se dio no se va a modificar en el tiempo. Perdón, ahora ahí está. ¿Qué características principales tienen las encefalopatías crónicas no evolutivas? Doctora, avísame antes, 15 minutos antes de que sea la hora, ¿puede ser? Sé que me escuchas, pero que no hablas. Sí, perfecto, Mari, te aviso. Bueno, gracias, Anabela. ¿Qué características tienen que tener? Que se deben a una lesión cerebral que va a interferir en el correcto desarrollo de ese niño. O sea, las situaciones normales que puede que el caminar, el de movilizarse, el de mover sus manos, sus brazos, sus piernas, su cuerpo, va a estar interferido. ¿Por qué? Porque hay una lesión en su cerebro. De acuerdo a esa lesión, va a ser las consecuencias a nivel de su cuerpo, de todo su cuerpo. Y el daño predominantemente se da en las funciones motrices, en la parte motora, que va a afectar al tono, o sea, la intensidad, la postura y el movimiento. Y lo que decíamos antes, la lesión no evoluciona, pero no obstante, las consecuencias varían sea cada caso, ¿sí? Etiología. Hay muchas. Las prenatales son las anoxias, que van a ser la que, por ejemplo, todo lo que entorpezca lo que es la circulación placentaria, o sea, perdón, algo que impide la circulación placentaria seguramente va a influir porque no va a haber la cantidad de oxígeno necesario para ese paciente. Enfermedades virósicas que le estuvimos viendo, de la madre, como la rubiola, ¿sí? El sarampión, todas las infectos contagiosas, por ejemplo, también la sífilis, todas van a influir en este paciente. O metabólicas, como la diabetes o la incompatibilidad de RH, por ejemplo. Si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, el bebé va a crear, el cuerpo de la mamá va a crear defensas, anticuerpos en contra de ese bebé. Por eso es que se prepara esa mamá inmediatamente cuando tiene el bebé para que en los próximos embarazos no tenga problemas. En el momento del parto, ¿qué va a hacer? Un parto traumático, un parto o más allá del tiempo de que tiene que nacer, o mucho antes que dé como consecuencia esto, o la falta de oxígeno por obstrucción de ese cordón umbilical, o la asfixia porque hay una obstrucción respiratoria, o por doble cordón, que suele suceder, o sea, está el adiestramiento de lo que es el partero, o sea, la persona, el ginecólogo, la obstetra que está haciendo el mismo, la analgesia por analgésicos que afectan el centro respiratorio del bebé, forces, cambios bruscos de presión, por ejemplo, de estar en el antro, en la cavidad materna, pasar, ¿cierto?, al nuevo medio que lo va a acompañar toda su vida,
que se da son las cesáreas. La prematuridad, que ya lo dijimos, y la deficiencia de vitamina K. La postnatal, ¿cuáles van a ser? Traumatismo, accidentes, fracturas, heridas craneales, infecciones como meningitis, encefalitis, trastornos vasculares, hemorragias, trombosis, embolias, anoxias, como la intoxicación por anhídrido carbónico. A veces la mamá tiene un traumatismo y ese traumatismo afecta a ese bebé. Ahora bien, los trastornos o deficiencias que suelen acompañar a la encefalopatía crónica no progresiva va a haber alteraciones a nivel de qué? Sensoriales, ¿sí? En lo que es la visión, ¿sí? La audición, puede ser también en el tacto, la cognitiva, o sea, la parte del aprendizaje, puede estar o no alterado. O sea, nosotros cuando vemos un niño con una encefalopatía crónica progresiva pensamos que no nos va a entender. Y en una de esas es únicamente la parte motora. Y no hay una combinación, o sea, no va a estar acompañada por alguna de estas alteraciones. La comunicación, le cuesta comunicarse, o no se puede comunicar, o es mínima esa comunicación, que ahí en ese caso van a ser los padres, los intérpretes. La conducta, ¿sí? Cómo se comportan a la situación, las respiratorias, el síndrome convulsivos y las ortopédicas que se van a ir actuando a medida que vaya creciendo ese niño, ese bebé, a medida que pasen los años se va a ir modificando, lo que es la parte ortopédica para mejorar su calidad de vida y también su progreso en lo que es el andar, los movimientos, que acá trabajan muchos los acompañantes que trabajan en la parte terapéutica. Por ejemplo, ustedes están viendo este bebé que falta de tono muscular, o sea, le cuesta mantenerse en posición. Entonces está en la parte de rehabilitación que van a ayudar a que tome más fuerza toda esta parte que la tiene muy afectada, ¿sí? Es muy común esto de estar con la boca abierta porque falta de control de los músculos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver muy simple la clasificación. El día que si ustedes desean dedicarte a esta patología, van a profundizar mucho en esto porque les va a ayudar muchísimo en lo que es la atención odontológica. Por ejemplo, ustedes están viendo a este personal de la salud, que puede ser un médico, este es un médico, donde está hablando, pero ustedes miren, estos pacientes tienen las sillas ortopédicas que están hechas para ellos, donde los sostienen, donde tiene la parte de donde colocar sus brazos en una altura que le va a permitir una postura cómoda, pero esto se hace para él, para ella en este caso, ¿sí? O sea, se hace algo individual. Bueno, dentro de la clasificación tenemos, de acuerdo a la sintomatología clínica o funcional, o sea, cuando lo vemos al paciente, que a nosotros nos va a servir para ver cómo manejarnos en la atención odontológica y el grado de severidad y afección. Y la topografía. Perdón. La topografía sería la ubicación del cuerpo que está afectado. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque ustedes van a reconocer cuando vayan por la calle distintas situaciones, ¿sí? Ven, acá ven otra situación, como está este niño. Entonces dijimos, según sintomatología puede ser la espástica, la disinéxica, la táxica y las mixtas. Generalmente no se encuentran como únicas, ¿sí? Sino que se encuentran mixtas. ¿Qué sería cada una? La espástica se producen por la afección en la corteza motora y es la forma clínica más frecuente, la espástica, donde ustedes van a ver que hay una hipertonía, o sea, es el paciente que está contracturado. Entonces es lógico que ustedes piensen que cuando quieran trabajar en la cavidad bucal, también van a necesitar trabajar con abrebocas. ¿Por qué? Porque tiene una contractura muscular que acompaña esa situación. La medicación que ellos tienen ayuda a disminuir esa gran rigidez, ¿sí? Pueden acompañarse también por la espasticidad, que va a provocar movimientos exagerados. O sea, los músculos van a estar rígidos y contraídos. Que esto va a afectar a todo su cuerpo y que va a dar deformaciones articulares, escoliosis, o sea, problemas en la columna. Hay gran resistencia al movimiento, afectando las funciones como el caminar, la manipulación de un objeto, la ingestión de un alimento, el equilibrio y el habla. Todo eso a nosotros nos sirve para ver cómo nos vamos a manejar con este paciente,
¿sí? Nosotros en este paciente no podemos estar atendiéndolo y pensando en otra cosa, ¿sí? Porque no solo porque nos vaya a morder, allí nos aguantaremos, porque nos mordió porque no nos dimos cuenta, pero se puede tragar algo que nosotros estamos colocando en el cabello bucal. Entonces, lo ideal es trabajar con la mamá, perdón, con la mamá o el papá, que les ayude a sostener el paciente, y ustedes están concentrados en eso. Justo me he resfriado por este cambio de tiempo, la tierra me ha hecho re mal, es alérgico. Bueno, cualquier cosa que no entiendan me avisan, y si quieren que les repita algo porque justo me dio la tos, me dicen. La tetóxica es cuando está efecto electropiramidal, que es la distónica, la discinética, que es la distónico-tetóxica, que va al tono muscular y movimientos son lentos, involuntarios y bruscos, que pueden ser repetitivos. O sea, por ejemplo, quieren tomar algo, lo van a hacer rápidamente, pero puede ser que no vayan a donde quieren ir. Si quieren tomar un vaso, lo hacen rápido, pero no van al vaso, van al costado o tiran el vaso, ¿sí? O se les vuelca lo que tiene el vaso, ¿sí? Que estos movimientos se agravan con la fatiga y las emociones se atenúan en reposo. Que esto va a desaparecer en el sueño, ¿sí? Y esto va a afectar, puede afectar, generalmente sí, a los músculos de la cara y la lengua, donde vamos a encontrar gestos involuntarios. Por ejemplo, al nene que yo les mostré, donde tenía una hipotonía generalizada, que estaba con la boca abierta. El gesto de él no es estar con la boca abierta. Lo que pasa es que ese control a él le molesta. No lo puede hacer, ¿sí? Puede haber temblores. Y la táxica está afectado el cerebelo, donde va a haber una hipotonía por una falta de coordinación. Es el paciente que va a entrar, como ustedes están viendo la figura, o sea, para ayudar al mayor equilibrio, si va a abrir sus brazos o las piernas abiertas porque pierde ese equilibrio, ¿sí? Y esto también va a afectar para realizar movimientos precisos como también la escritura. La mixta les dije que es la más común que ustedes pueden encontrar, o sea que ustedes pueden encontrar músculos que son rígidos, contraídos, ¿sí? Por ejemplo, esta nena, donde ustedes no pueden solucionar en la mano de la nena, pero puede ser que la parte de sus piernas, ¿sí?, tenga músculos flácidos. Ahora bien, ¿cuál es el grado de severidad? Eso nos va también es importante saberlo, porque va a decidir cómo vamos a trabajar con ese paciente y el grado de dificultad que podemos llegar a tener. ¿Por qué digo grado de dificultad? Porque fuera de la motivación que tenemos que hacer, que ustedes la conocen, o sea, la entrevista motivacional que vamos a realizar, que ustedes la saben perfectamente, también vamos a tener todos estos problemas que se nos agrega, digamos problemas, situaciones del paciente que se nos agrega, y que a medida que va pasando las consultas vamos a poder ir solucionando, y que cuando pasen los años, ustedes, al ser más expertise en el tema, van a poder solucionarlo más rápido. Pero siempre un niño por allí tiene ciertas situaciones o estrés que los padres les van a avisar, mire, está muy estresado, no lo voy a llevar. Bueno, tienen que respetar eso porque los padres conocen a los niños. Leve, el niño no está limitado a las actividades ordinarias, aunque presenta alguna alteración física. Por ejemplo, se moviliza con un andador o se moviliza con silla de ruedas o con muletas. La moderadamente severa, el niño tiene dificultad para realizar ciertas actividades diarias y necesita de otras asistencias o apoyos, ¿sí? Perdón, la leve sería el paciente, chicos, disculpen, la leve sería el paciente que se puede trasladar pero teniendo algún problema de discapacidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, va caminando arrastrando un pie, ¿sí? Pero cuando ya tiene que realizar esa actividad con algún medio de asistencia o apoyo son las severas, las medianamente severas. Y la severa es cuando se ve afectada gran parte de la limitación de las actividades diarias, donde son pacientes dependientes totalmente. En todas hay una dependencia. Lo que pasa es que en la severa van a ustedes encontrar que no pueden hacer por sí solos, o sea, no deben ser asistidos permanentemente por un cuidador o por la madre o por el padre. Ahora bien, esto lo tienen que saber. Saquen fotos, ¿sí? Y véanlo porque es muy fácil. ¿Cómo la topografía corporal? Puede ser. ¿Qué parte del cuerpo está afectada? Ahí tiene. La hemiplegia, ¿sí?
acá la tienen, está afectada a uno de los hemicuerpos, ¿sí? O izquierdo, o derecho, o izquierdo, ¿sí? La cuadriplegia, los 4 miembros están afectados. La monoplegia, un único miembro está afectado, superior e inferior, y si el déficit no es completo se llama monoparesia, y la triplegia, 3 miembros afectados. Y la paraplegia es cuando está afectado, ¿sí? Los miembros inferiores. ¿Qué manifestaciones bucales vamos a encontrarnos? ¿Qué pasa? Estos pacientes ustedes se van a encontrar que debido a la alimentación y a la dependencia de otras personas va a haber mayor incidencia de caries, pero no es porque un paciente con encefalopatía crónica no progresiva vaya a tener más caries porque tiene esto. No, el problema es que la situación, es decir, la situación médica, lo que necesita el ser atendido por otra persona y también el hecho de que tiene que la alimentación es más blanda y se queda entre ese alimento se queda entre la superficie dentaria, entre el paladar, las encías, hace que tengan mayor cantidad de caries, ¿sí? Mayor frecuencia de caries, mayor incidencia. ¿Y por qué? Porque debe ser realizado y supervisado el cepillado por alguien más, si no depende de ellos. Hay pacientes que ponen algo, pero no lo pueden hacer correctamente, entonces deben ser asesorados por otro, o utilizar un cepillo pilas, o en el caso, cuando no pueden hacerlo de ninguna manera, que son los padres los que tienen que hacerlo. Como hay una ruptura del equilibrio neuromuscular, estos pacientes presentan muchos de ellos mordida abierta, ¿sí? O también persistencia de los componentes que son, por ejemplo, el chupete, la mamadera o algún otro objeto, que nosotros no somos quien para retirarlo porque una vez es únicamente esa subida o ingreso de alimentos o la forma de eliminar su estrés. Entonces hay que tener cuidado con eso porque por allí no lo podemos hacer. Por eso es tan importante de comenzar a trabajar desde muy pequeños. Va a haber por todo esto alteraciones neuromusculares, ATM obviamente, y bruxismo, que es el movimiento involuntario que van a hacer estos pacientes, que es donde van a liberar la fuerza, hipoplasias, que va a depender cuándo actúa la causa, el babeo, porque no hay un control de toda la parte neuromuscular a nivel de la cavidad bucal para poder realizar un cierre y mantenerlo de cierta forma, cerrada la cavidad bucal. También nos podemos encontrar en hiperplasia gingival, que está inducida por algunos fármacos antipilépticos, como la fenitoína, acompañada de una higiene deficiente. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque si hay una buena higiene, esto no se da, ¿sí? Y no todos los antipilépticos son fenitoína. Entonces, por allí los padres le echan la culpa al medicamento, pero el medicamento no tiene la culpa. Entonces, está en nosotros no retarlos pero sí poner en evidencia de lo importante que es el cepillado, no desde el reto, sino del acompañamiento, a ver qué propuestas ustedes pueden hacer como para mejorar y ellos cómo pueden acompañar. Mayor prevalencia del traumatismo dental por la pérdida de equilibrio, van a tener muchas fracturas del sector anterior porque se caen de la silla de ruedas, se caen de la cama, se caen de la silla común. Muchas situaciones se caen jugando con otros, con sus pares, se caen jugando solos. Entonces todo eso produce traumatismos dentolivolares. Acá podemos ver dónde se está trabajando a 4 manos, donde la mamá o el papá está acompañando a sostener ese nene, donde el ayudante está sosteniendo el suctor, la persona está trabajando. A veces trabajamos en la silla de ruedas, ¿sí? Hay simuladores para poder trabajar y colocarlos en posicionadores de sillas de ruedas. La Católica estaba haciendo uno, la Católica, la Universidad Católica, y hay uno también de un profesional que son profesionales que son inventores en Córdoba, que está muy bueno. Lo que pasa es bueno, que los costos superan, y el mejor es el importador que está en Chile, pero bueno, eso ya no llegamos. Ahora bien, la higiene bucal, como tal el movimiento involuntario, ¿sí? Deben realizarlo, tienen que enseñarles a los papás cómo hacerlo, tienen que hacerlo ustedes con ellos, que pueden colocar o una maderita o bajalenguas, de acuerdo a la posición del paciente, pueden utilizar hasta un cepillo viejo en la parte de atrás o una goma
pero tienen que practicarlo. Y no ese practicar no es únicamente la primera vez que va o la segunda vez o la tercera vez, es cada vez que va. Entonces ustedes vean placa, tienen que decirle, mira papá, mira mamá, acá está fallando y cómo tienen que hacerlo. Ustedes tienen que darle la forma de hacerlo. Y también los chicos, si entienden, tienen que hacerlos partícipes de esa situación para que puedan sentirse que pueden valerse gran parte por sí solos, pero o sea, que pueden hacerlo ellos, y no que todo dependan de sus padres. Entonces, tenemos una debilidad motora de coordinación, por ejemplo, este artículo, ¿sí? Que en 2016, ahí hablaban de parálisis cerebral, hoy acuérdense de cómo hablamos, pero no significa que ustedes lo encuentren como el término de parálisis cerebral. Esto es lo que estuvimos diciendo en cuanto a lo que es la salud bucal del paciente, ¿sí? Está la enfermedad del reflujo gasogástrico, gastroesofágico, que puede dar, ¿cierto?, la regurgitación y los vómitos, que eso va a causar la desmineralización del esmalte. Entonces tenemos que trabajar en ese paciente con medidas preventivas, ¿sí? Lo que dijimos, la desnutrición, que puede haber poca ingesta de calcio y deficiencia de que lo vamos a ver manifiesto en la cavidad bucal. Podemos hacer en los pacientes que pueden trabajar pero tienen cierta limitación, adaptar los cepillos con masilla a la acrílica, ¿sí? Tubos, pelotas, agarraderas, mango de bicicleta, otro tipo de mango, o lo que ustedes crean necesario, ¿sí? Y lo que tienen que lograr esto es una colaboración. Ustedes, por ejemplo, ven acá. Pueden trabajar en la silla de rueda, inclinando al lado, todo va a depender no solamente de la habilidad del paciente, sino de la colaboración del niño. Y este sujetador de cabeza les va a ayudar a que ella pueda mantener la cabeza en una posición y trabajando con un ayudante pueden hacerlo, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta de este tema? No sé qué lo tenemos. Bueno, vamos a ir a otro tema. Capacidad visual, lo vamos a ver muy simple. Antes, la verdad que daba un término de la discapacidad visual y por allí les resultaba complicado. En realidad lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Saber que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad y que va en aumento y que ayuda muchísimo todo lo que es los avances tecnológicos en cuanto a las pantallas y a las horas de uso de los niños, de los adolescentes y de los adultos, de los cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. El 82% de las personas que lo padecen tienen 50 años más y aproximadamente un 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentra en los países en desarrollo. ¿Cómo definimos en una forma simple a la discapacidad visual? Es cuando la pérdida de la visión es completa o casi completa y que causa una serie de dificultades que no pueden ser compensadas con la utilización de anteojos, lentes de contacto, cirugía. O sea, es decir, que por más que se ponga lo que se ponga, lentes con el mayor aumento, no va a poder ver lo que tendría que poder ver, ¿sí? Ahora bien, tienen que ver también lo que es la agudeza visual y el campo visual. La agudeza visual es la capacidad de distinguir la forma de los objetos a cierta distancia. O sea, ustedes ven y dicen, bueno, allá veo un caballo que viene caminando. Una persona con la agudeza visual disminuida no va a poder distinguir, va a ver una imagen, puede llegar a ver que es un animal porque le ve patas, pero no puede distinguir qué es lo que es. ¿De acuerdo? Va a depender del grado de afectación que tiene este. El campo visual, el ojo, es el ángulo que el ojo puede ver, ¿sí? Nosotros podemos ver 180 grados, ¿sí? Lo que pasa es que si este ángulo puede ser que, es decir, cada ojo tiene 90, pero entre los dos 180 grados, que es lo normal. Pero si este plano se va disminuyendo, ¿sí?, hace que esa persona empiece a perder esta visión y este campo visual combinado para ambos ojos de una persona legalmente ciega es igual o inferior a 10 grados, ¿sí? Ahora bien, ¿qué están viendo ustedes aquí? A una persona, ¿sí?, que se adapta la situación de su visión, porque esta persona hay una discapacidad visual, pero no es total. Entonces, de acuerdo, siempre se trata de mantener y de hacer efectiva la parte visual de la persona, por más mínimo que sea.
Entonces, ¿cómo podemos decir cómo podemos denominarla? Es la condición física que provoca la disminución de la capacidad de ver y dificulta las funciones del sistema visual. Se habla de discapacidad visual cuando no es corregible por los cristales, lentes o de contactos, o con la medicación o con cirugía, ¿sí? Que lo dijimos anteriormente. Ahora bien, se considera una persona que tiene baja visión, que sería la figura que ustedes vieron, la foto que vieron anteriormente, cuando tras aplicarle la mejor corrección óptica, su agudeza visual es inferior a 0,3, o sea, el 30% de la visión, en el mejor de los ojos, o tiene un campo visual inferior a 20 grados. Y el término ceguera, dicen que son muy pocos los que tienen, realmente son ciegos totalmente. ¿Sí? Son aquellas personas que tienen ausencia total o pérdida mínima de la luz. ¿Sí? Abarca desde 0,05 de agudeza visual hasta la no percepción de la luz o una reducción del campo visual inferior a 10 grados. Ustedes, pero cuando estudien esto, siéntense bien y empiecen a ver el concepto de lo que es campo visual y agudeza visual, y ahí van a poder ver la situación y poder relacionar para poder entender correctamente. ¿Qué pasa acá? ¿Qué puede sucederle a usted en la clínica? Que el paciente, la luz de la lámpara les moleste por más que sea, que presente ceguera, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir ahí? Que hay por lo menos hay una percepción mínima de luz, entonces no sería legalmente ciego, ¿sí? No habría ceguera, ¿está? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es trabajar con anteojos, ponerle al paciente unos anteojos y poder trabajar. Bueno, entonces podemos decir que la función visual se divide en 4 niveles, que es la normal, ¿sí? Que puede ser que use unos anteojos, que con los anteojos o con el medio que se utilice para la corrección lo logre, la discapacidad visual moderada o la discapacidad visual grave, que esto corresponde a la baja visión o a la ceguera. Por ejemplo, ustedes están viendo esta nena que se aprovecha la visión de su ojo, que de esta forma, ¿sí? Colocando su mano en forma lateral a su paralelo a lo que es el rostro de ella, puede ver y identificar la letra, y acá miren ustedes cómo se acerca y cómo todo esto va a influir en la postura del paciente. Entonces todo eso va a influirnos en nuestro paciente. Se utiliza mucho el sistema Braille. Dentro de las enfermedades tienen las hereditarias, esto sáquenle foto, como las cromosómicas, la mitocondrial, la autosómica dominante, la autosómica recesiva, la que está ligada al X, las inespecíficas, el albinismo, la distrofia macular, la retinitis pigmentosa. El factor intrauterino, que ya lo hemos visto mucho, que la rubiola, toxoplasmosis, drogas, alcohol, cataratas congénitas, nistagmus. El nistagmo es el movimiento incontrolado del ojo. Hipoplasia del nervio óptico, coloboma, que es cuando el ojo está deformado, en vez de ser bien redondo, es como que se encuentra alargado en sentido anteroposterior. Y el factor perinatal o neonatal es en el momento del parto, que puede ser, ¿cierto?, una encefalopatía hipóxico-isquémica, que hay una ceguera cortical, que es en el momento del parto, o puede ser una retinopatía del prematuro, que sucedió mucho, y la conjuntivitis neonatal, que antes no había tratamiento, hoy con láser se trabaja bastante, pero obvio, que muchas veces, y la mayoría de las veces, no logran a tener una visión óptima, pero bueno, ayuda mucho. La retinopatía del prematuro en el año 60 se dio mucho porque no estaba el control del oxígeno en las cámaras, en la parte de neonatología, cuando los colocaban en las... ¡Ay! Se me dio un nombre, ayúdenme. Cuando los colocaban en las... ¡Ah! En incubadora. En incubadoras, sí, perdón, incubadoras. Y factores postnatales como pueden ser deficiencia de vitaminas, algunas enfermedades, las neoplasias, hay un tumor que afecta al ojo que es muy, muy rápido su avance, que si no se opera rápido el ojo que afecta, inmediatamente va a afectar el otro y el paciente se queda ciego totalmente. Puede ser degeneraciones miotópicas, glaucoma, desprendimiento de retina, que puede ser por un golpe, o puede ser también porque sea algún antecedente familiar, opacidades corneales, y muchas de estas cosas presentan estos afectación a nivel del ojo los pacientes con diabetes, ¿sí? Ahora bien, esta discapacidad les va a impactar en el desarrollo, creando desventaja en lo que es el proceso educativo de la independencia, el aprendizaje y la adaptación, y se pueden dar alteraciones de la conducta,
¿sí? Y las relaciones con los demás. ¿Qué pasa? Este niño se siente solo, no tiene cómo interaccionar muchas veces, entonces como que se queda en sí mismo, en su mundo. Entonces es muy importante trabajar en esto en las terapias. Hoy en día se trabaja muchísimo, ¿sí? Entonces hablamos que la forma de comunicarse es por medio del sistema braille, que es por medio del tacto. Y acá tienen ustedes los bastones, ¿sí? Por ejemplo, el bastón vertical le dice que necesita ayuda, porque, por ejemplo, ustedes ven a un ciego y quieren nomás ayudarlo. Ustedes pregúntenle qué necesita, ¿sí? Y no lo esquiven. Pregunten y le dicen. Pero muchos de ellos trabajan con esto. Es decir, no necesito ayuda, pasen nomás. Necesito ayuda cuando está inclinado, cuando va hacia adelante. Y si va hacia un costado, ¿sí? Ayúdame a cruzar la calle. Obviamente que no necesariamente lo sabe todo el mundo, pero ustedes pueden preguntar con qué. El blanco, ahora bien, tienen el bastón blanco, que es para la ceguera, y el verde para la baja visión. Se trabaja mucho con los perros guías, cada día más, ¿sí? Y las manifestaciones bucales pueden encontrarse con hipoplasias, que es la dentición primaria, que eso va a determinar muchas veces cuándo afectó la causa. Y las anomalías de la dentición permanente se pueden encontrar en la población con la misma frecuencia que una persona que una población normal. O sea, no porque haya una deficiencia, una discapacidad visual, va a tener presencia de caries. ¿Cómo vamos a hacer este manejo? Se modifica la forma de comunicación. La atención comienza desde el ingreso a la sala de espera. Traten de que el paciente no espere, si va acompañado mejor, puede ir con un par o con un hermano, un padre. Vamos a identificarnos con un tono de voz suave, pausada y con seguridad. Que no denote si la primera vez que atendemos a un paciente con discapacidad visual que la primera vez, ¿sí? Van a darle la mano al paciente durante todo el recorrido hasta que nos dirigimos al consultorio, los bordes deben ofrecerle el apoyo de nuestro brazo o nuestro hombro, ¿sí? Previo consentimiento, obviamente, de su acompañante, y si no, con el acompañante. Todas las habitaciones deben ser iluminadas, pues si hay baja visión o hay un poco de resto de visión. Tratar que no haya bordes filosos para que no se vaya a golpear. Ustedes piensen que ellos quieren reconocer el lugar, entonces los tiempos van a ser distintos. Proporcionar una vía de paso hasta el sillón, o sea, que no tenga cosas entre medio que les pueda interferir. Por ejemplo, corran lo que es la banqueta, tal como que él puede trabajar, pero siempre ustedes acompañándolo. Y que esto no genere la inestabilidad del paciente. Van a describirle el entorno, que conozca el personal, que se identifique el personal, que ellos van a ver, van a sentir su voz, van a poder saber el tono, si es grande, si es chico, si es un niño, y que eso va a aumentar su confianza. O sea, que él va a reconocer las voces del equipo. Eso trae confianza y logra fortalecer la comunicación verbal. Y con la familia. Explicar el funcionamiento del sillón y que escuche el ruido de cuando sube, cuando baja, el ruido de que hace el espejo cuando toca lo que es, por ejemplo, cuando asienta en la bandeja, ¿sí? Hacerle sentir cómo se siente una lengua que esté limpia, cómo se siente los elementos dentarios cuando no hay placa. Y ustedes se van a hacer que ellos lo reconozcan a nivel facial, ¿sí? O sea, nos vamos a valer de los otros sentidos para comunicarnos. Con la música, con maquetas, muñecos, pictogramas, con relieve y escritos braille, que es muy bueno trabajar con todo ello. Los instrumentos o aparatos deben sentir en sus manos y luego se puede apoyar en la zona peribucal antes de ser introducidos en la boca. O sea, primero que sientan lo que es la textura y lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces, exploren el consultorio, sé que va a llevar más tiempo, no significa que tengan que sentarse la primera sesión, la primera consulta. Por ejemplo, esta fue una experiencia que hicimos en la facultad, donde el niño va, porque no solamente hay un problema de lo que es la visión, sino también un trastorno del espectro autista, donde estaba con los maestros, pero hay una falta de confianza y una falta de reconocimiento del terreno. Entonces, no hacernos de poner pautas, quiero ver la cavidad bucal, porque sí o sí, porque la madre quiere. Ustedes tienen que tratar de ir de a poco, y si no, verlo sentado, la cavidad bucal, en una silla o parado, ver la situación, cómo está, o si pueden hacerlo, si es un traumatismo o algo que necesiten ver, bueno, uno va a ir trabajando en eso. Ustedes ven aquí cómo la alumna sostiene, como para darle seguridad, y el ruido que hace,
que pierde el contacto con el piso, o sea, cosas obvias que no las diríamos, las tenemos que decir, ¿sí? Ahora bien, ahora vamos a ver discapacidad auditiva muy brevemente, donde ustedes acá están viendo lo que es el implante coclear, que es lo que se utiliza muchísimo en los pacientes hipoacúsicos o cuando han tenido, ya sea que han nacido con esta discapacidad o han tenido algún traumatismo o algún accidente, que esto reemplazaría lo que es el oído, ¿sí? Ya les voy a hablar un poquito de esto. ¿Cuántas personas hipoacúsicas hay a nivel mundial? 466 millones de personas padecen de esta pérdida de audición discapacitante en todo el mundo. 34 millones son niños, mientras que hace 5 años el número total de casos era 360. Y prevén que para el 2030 esto avance rápidamente. ¿Por qué? Bueno, por la música, por todos los avances que hacen que los chicos estén todo el día con los auriculares, los chicos, los adolescentes, los grandes, todos. Nosotros también. Entonces, como que eso también produce envejecimiento de lo que es la parte auditiva. Y este estudio comprueba que la mayoría de ellos viven en Países Bajos, como América Latina y el Caribe, y que presentan el 9% de la carga de pérdida de voz auditiva en el mundo. ¿Cómo la podemos definir? Por favor, saquen foto. Es un trastorno sensorial, que es la falta o disminución en la capacidad para poder oír, claramente debido a un problema en el aparato auditivo. Que esto puede fluctuar desde lo más superficial, ¿sí?, hasta lo más profundo. El problema que la OMS dice que la pérdida de la audición afecta a las personas de múltiples maneras. El aislarse, ¿sí?, el impacto que tiene, el aislarse de sus pares, el impacto que tiene sobre las habilidades comunicativas de las personas y también en sus capacidades sociales, que es lo que dijimos recién. El aprendizaje del trabajo, a la vez que contribuye a la pobreza, el aislamiento social y una mayor sensación de soledad. ¿Por qué? Porque no puede comunicarse, no entiende y se aleja de esa situación, ¿sí? Al principio, por ejemplo, hay, un trastorno que afecta a una persona mayor, o no tan grande, 60 años, y empieza a perder, tenía una buena audición, pero por ejemplo una virosis afecta la parte auditiva. Eso hace que la persona empiece a perder contacto con su ser y eso hace que por más que tenga audífonos pierda lo que es la sonoridad, o sea, el sonido de la voz del oyente, ¿sí? Se siente. La persona se siente, en cierta forma, aislada. La etiología pueden ser prenatales, neonatales o perinatales o postnatales. Sáquenle foto, porque en realidad en el origen hereditario tiene un gran porcentaje en los pacientes con hipoacusia, ¿eh? Pueden ser tanto dominantes como recesivas. Causas neonatales, saquen foto, porque les pueden preguntar, ya sea en un parcial o en un examen. Y las causas postnatales que estuvimos hablando, traumatismo, meningitis, laberintitis, sarampión, o sea, o fármacos ototóxicos, o sea, fármacos que van a afectar al oído. Y esta pérdida de la audición afecta a 1 de cada 3 personas mayores de 65 años. Y nosotros estamos ahí, por el uso de la turbina, por el uso del suctor, todo eso afecta, produce daño a nivel auditivo. Y el diagnóstico se realiza cuando el niño es bebé, a través de la potencial del evocado auditivo, que no vamos a hablar del tema, y la audiometría, que es a partir de los 4 años, que se trabaja no con sonido, sino por medio de animales, el sonido del animal, para que el niño pueda, realizando como un juego. Bueno, vamos a ver cuánto puede oír una persona. Las personas con audición normal pueden oír de 0 a 120 decibeles, ¿sí? Donde hay dolor si llega a 120 decibeles, ¿sí? Ustedes nunca les pasó de entrar a un lugar, a una fiesta bailable y salir y sentirse aturdido. Bueno, ahí hay un dolor porque hay mayor de 120 decibeles y en el tiempo produce esta sensación y esta sensación, lo que uno siente, ¿no? Y las que padecen de deficiencia auditiva tienen un umbral auditivo mínimo de 20 decibeles, o sea, si el sonido es más débil, no lo puede oír.
y que la pérdida auditiva se va a clasificar según el alcance del umbral hasta qué intensidad de sonido la persona es capaz de oír. Hay muchas clasificaciones, pero vamos a ver únicamente el grado de intensidad y la edad de comienzo de la pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interfiere en lo que es la atención. Tienen que saber que la parte de la audición en una persona, en un bebé, tiene que ser diagnosticada muy rápidamente, en lo posible. ¿Por qué? Porque va a afectar lo que es el procesamiento a nivel cerebral, porque al no poderse comunicar, no puede procesar la información. Y entonces es peor a un niño no escuchar que no ver, ¿sí? Nada es bueno, pero bueno, es como afecta la parte, del desarrollo de ese niño a nivel de lo que es cognitivo, ¿sí? Grado de intensidad puede ser leve o ligera, que va de 21 a 40 decibeles, moderada o mediana de 41 a 70 decibeles, severa de 71 a 40 decibeles, profunda de 91 a 119 decibeles, y la discapacidad auditiva total que se da la cofosis, que el paciente, que se denomina cofosis, que es mayor de 120, si el paciente no percibe nada. Es la sordera propiamente dicha, de carácter total, producida por malformaciones genéticas, que actualmente, cierto, se trata de cambiar, va a decir sordo y ciego, se dice paciente con discapacidad auditiva, o cofosis, cuando tienen discapacidad, o sea, no son sordos totalmente, propiamente dicha, o discapacidad visual en vez de decirle ciego, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? El leve, que corresponde a esto, va a haber cierto problema en la lectoescritura, que eso nos va a influenciar que nosotros vamos a poder comunicarnos de forma natural, ¿sí? El leve. Que se va a solucionar con audífono, la moderada hay umbral entre 41 y 70 decibeles, usan audífono, aunque en el caso infantil requieren de una instrucción especial para la adquisición del lenguaje. Y la severa, no hay habla, solo dice palabras sueltas, ahí nos va a resultar más difícil comunicarnos, no puede pronunciar palabras y ahí necesitamos a alguien que nos sea de intérprete. Y la profunda, la pérdida profunda que supera los 91 decibeles, también no hay conciencia sonora, no hay habla espontánea, no tiene control de la voz y requieren los niños de un programa sistemático de enseñanza del lenguaje. O sea, en estos niños necesitamos que esté el intérprete. ¿Quién va a ser el intérprete? El cuidador, el acompañante, la mamá, el papá, la tía, el que sea, ¿sí? Nos va a decir qué es lo que nos quiere decir ese niño. No vamos a ver esta parte, es decir, sí, puede ser que los prelocutores antes de los 2 años, mientras se adquiere el lenguaje, que puede ser a los 2, 3 años, o después de los 3 años. Y la presbiacusia y la pérdida progresiva de la audición en edades avanzadas de 65 años de edad en adelante. ¿Quién no tuvo que gritar a una abuela o a una abuela, sí? Esto no lo vamos a ver, pero sí saber que esto causa, que lo dijimos, consecuencias sociales y emocionales. Por más que esté el lenguaje labiofacial, de lectura labiofacial, que los que suelen dominarlo es impresionante cómo pueden comunicarse, que muchas veces uno no se da cuenta, sí va a sentir una sonoridad distinta, y más cuando uno se dedica a eso, y que esto puede ser muy beneficioso para los pacientes, pero se utilizan mucho lo que son el lenguaje de señas, y los pacientes con hipoacusia tratan a estos niños de formar con sus pares, o sea, tienen amigos todos con hipoacusia, es como que se relacionan todo el mismo, con la misma situación de base, ¿sí? Es como que relacionarse con alguien que no tiene problema auditivo le es más difícil, o no más difícil, resulta más cómodo relacionarse con sus padres. Marisa, Sí. Vos habías pedido que se te avisara cuando estábamos 15 minutos antes. Sí, más ahora. o menos ya estamos terminando. Gracias. Ahora te digo, bueno, les quiero contar esto del implante cóclear, que solamente le vamos a decir que es muy común. Antes eran aparatos muy grandes, ahora cada vez es más chico, donde esto se puede retirar del cuero cabelludo del paciente, porque tiene un imán que está puesto por debajo de la piel, y este sería la parte sonora que va a traducir la información, porque ya aquí tiene por dentro unos cables que van, ¿cierto?, que reemplazan al nervio óptico, ¿sí? O sea, una vez que se realice este implante cóclear, el paciente no puede realizar
nunca más la audición, por más que haya algún cambio, no la puede hacer nunca más. Es decir, esto está por debajo de la piel, que sobresale con un imán, y esto va, ¿cierto?, que reemplaza a la parte del nervio auditivo. ¿Qué características tienen? Nos vamos a encontrar la misma que en los pacientes con discapacidad visual, o sea que podemos encontrarnos lo que es la hipoplasia, y también nos vamos a encontrar que estos pacientes siempre tienden a levantar su cabeza para poder ver los ojos de la persona que le está hablando. Además, liberan muchas fuerzas a través de lo que es realizar el movimiento del bruxismo, de su cavidad bucal, y vamos a cambiar el decir y mostrar y hacer por mostrar, oler, tocar y hacer, hacerse sentir el olor de los guantes, el que sientan, porque ellos tienden a acercarse a ustedes para poder ver, usar pantallas y barbijos transparentes, ya que las expresiones faciales son muy importantes de ellos y les dan seguridad, ¿sí? Bueno, no, por ahí empezamos a gritar pensando que nos van a escuchar mejor, pero en realidad vamos a hacerlo lo hacemos inconscientemente, y alguien nos dice, no, pero si lo mismo no escucha, ¿sí? Como les dije, el acompañante es el intérprete. Cuando utilicen audífonos, fíjense que estén bien colocados, y si eso produce interferencia con lo que es el instrumental metálico, van a tener que retirarlo, ¿sí? O por cuando utilicen la turbina. Van a explorar el consultorio, van a ser acompañados, tienen que mirarle los ojos, ustedes observen que el paciente está mirando al profesional, explicarle cómo se maneja, cómo se trabaja, ¿sí? Miren dónde van los ojos, al profesional, ¿sí? Con medio de espejos, ¿sí? Miren acá, que sientan la vibración, siempre tienen que mostrar y después recién colocarlo en la cavidad bucal, que jueguen, que sientan. Por ejemplo, acá ustedes ven cómo pueden comunicarse, estarles diciendo qué edad tiene, mostrarle dónde se tiene que cepillar, cómo se tiene que cepillar, miren la macrocaries que tiene. Y trabajamos ya sea con dibujos, pero trabajamos hoy en día mucho en la computadora y nos valemos de los juegos que existen, ¿sí? Bueno, ahora terminaríamos con esto y vamos a poner lo que queda, que es síndrome de Down, que está dentro de los trastornos cromosómicos, genéticos cromosómicos, y que vamos a ver sus características. Es de origen genético, la incidencia es 1 de cada 600 nacimientos, y es por la trisomía del par 21, puede ser esta trisomía, sáquenle foto, por completa del par 21, que es la más común, que es el 94%, ¿sí? O sea que va a haber un cromosoma más en el par 21, que si ustedes ponen a todos los pacientes con síndrome de Down, parecen todos hermanos, porque las características son muy típicas, entonces, y que vamos a encontrar la cavidad es muy visible de observar en todos ellos. Pero también tenemos la translocación, que es muy poco el porcentaje, que ese cromosoma 21 que está extra, o un fragmento del mismo, se encuentra pegado a otro cromosoma. Generalmente, que ustedes no lo tienen que saber, eso se porta en el cromosoma, se va en el cromosoma 15, ¿sí? Entonces, esta persona no va a estar tan afectada como la trisomía del par 21 completa, y el mosaicismo, que es menos el porcentaje de presencia, que es una mutación que se produce tras la concepción, por lo que la trisomía, ¿sí?, del par 21 no está presente en todas las células del individuo con síndrome de Down, sino solo en aquellas cuya estirpe proceda de la primera célula mutada. Ustedes saben, por ejemplo, que hay un chico con síndrome de Down que es maestro en España, y ahora leí ayer una mujer que ahora va a ser legisladora en España, representando, ¿cierto?, la parte de discapacidad. Rasgos comunes que esto tienen que saber ustedes: hay una hipotonía generalizada en la parte muscular, hay discapacidad cognitiva y psíquica, que depende mucho hoy en día de lo que es la parte de la estimulación, ¿sí? Que esta estimulación sea temprana y sea continua, y el retraso en el crecimiento. Las características las vamos a ir viendo, se las voy a ir diciendo. La voz de ellos es gutural, o sea, que hablan gutural, que hablan como que, bueno, más o menos como estoy hablando yo, así.
A mí me dio el viento hoy en la tierra, por lo menos no choqué, pero bueno, porque no iba caminando, pero me trajo esto como consecuencia. Los ojos, como están hacia arriba y hacia afuera, hay estrabismo, esto es importante, la cardiopatía, hay epicantus, que ya les voy a mostrar qué es, que es la forma como se pliega el párpado superior, y lo vamos a ver mejor para que a ustedes les quede claro. Aplanamiento de la parte occipital del paciente, orejas bajas, generalmente ellos tienden a abrir la boca y sacar la lengua, puede estar con la lengua o con la boca abierta, el pelo generalmente es lacio, finito, y acá ustedes observen el ojo, ¿sí? Que es más evidente acá, dirigido hacia arriba y afuera, y este sería el epicanto como hace el párpado superior. A nivel de las manos podemos encontrarnos con esta única línea, la línea simiana, y también la falta de algunas de las falanges del dedo pequeño, se lo van a ver encurvado. Y también pueden encontrarse las manchas de Busfield, que son acumulación de tejido conjuntivo, que van a ver esas manchitas a nivel del ojo, ¿sí? Del paciente con síndrome de Down, ¿sí? Ahora vamos a ver otras características. ¿Qué características odontológicas? Vamos a encontrar alteraciones de forma como la microdoncia, elementos cónicos, la hipodoncia, o sea que hay agenesias, la enfermedad periodontal a edades tempranas, caries, a veces sí, a veces no, va a depender mucho de lo que es la higiene y alimentación. Problema de la oclusión, ¿por qué? Porque hay una disminución de lo que es, observen aquí en la imagen, de la disminución del tercio medio de la cara, lo que hace que al tener menor desarrollo tiendan todos a ser, muchos de ellos, mesorrelación se están terminando en clase 3, y muchos de ellos también tienen, a hacer toda esta parte pequeña, a tener muchas y consecutivas problemas respiratorios, de infecciones respiratorias. Lengua puede ser normal, fisurada, mayor a lo que tiene que ser, o sea, macroglosia real o aparente. ¿Por qué? ¿Por qué digo real o aparente? Ya lo vamos a ver. Pero sí tienen que tener en cuenta que muchos de ellos tienen del 40-50% una cardiopatía congénita. ¿Qué significa? Que hay una CIA, que es una comunicación interauricular o interventricular, donde debemos realizar prevención de endocarditis. Ojo con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir. Generalmente lo hacemos con amoxicilina, ustedes ya lo saben hacer, pero vamos a pedir, cierto, los padres generalmente tienen, cuando tienen algún tipo de problema, tienen una lista si tienen que hacer y cómo la tienen que hacer. Y ustedes ya lo saben, así que no hace falta que me dedique el tema. Manifestaciones bucales que dijimos, falta de crecimiento del paladar profundo, ¿sí? No hay espacios, ¿sí? Miren ustedes dónde está el lateral. Falta de elementos dentarios, por ejemplo acá está el lateral, pero aquí no, miren el elemento conoide, falta de uno de los incisivos, ¿sí? Acá tenemos el canino, ¿sí? Faltan ambos laterales, puede haber caries, como dijimos, apiñamientos, gingivitis, entonces es muy importante trabajar en lo que es la prevención. Y esto hablábamos de la lengua. Muchas veces la lengua puede parecer grande, pero en realidad es porque levanta el hueso y proyecta con mayor cantidad. Esta lengua, por ejemplo, es una lengua que él está proyectando, ¿sí? Donde ustedes vean las fisuras que presentan, pero en este caso no, es una lengua, hay una macroglosia, ¿sí? Observen aquí lo que es la gingivitis, que son edades tempranas, ¿eh? Miren, todavía tienen coronas en temporarios, o sea que es un paciente que tiene 11, 12. Ojo que la erupción se puede ver atrasada, por allí debemos realizar extracción dentaria en niños por persistencia del temporario a los 20 años. Y el permanente erupciona perfectamente. A veces está en malposición y erupciona. A veces lo tenemos que ayudar. Pero no ponernos límite en lo que es nuestra atención y hasta dónde vamos a poder trabajar, porque va a depender mucho de la colaboración de la familia y del grado del cociente intelectual de ese paciente. Como decíamos, falta del tercio medio de crecimiento, o sea, falta del tercio medio facial, que va a dar, ¿cierto?, una clase de 3. Miren ustedes cómo están, en este caso, la mordida, aquí en este caso, ¿sí? Resto de elementos dentarios, por la parte de oclusión. Por ejemplo, en Luis, persistencia de temporarios, ¿sí? Donde lo que hay que realizar es primero realizar una higiene
donde no se dejaba ni te miraba, pero luego se logró, ¿sí? Pero siempre lo que les digo es dar importancia a la persona y no a la discapacidad. O sea, no rotular al paciente por la discapacidad que tiene, sino ver qué puede hacer esa persona, como es la nueva clasificación a nivel de CIF, qué puede hacer esa persona, ¿sí? Para nosotros poder trabajar. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, Marisa, pero... Neurodivergentes, sí, porque procesan la información distinta a nosotros y muchos de nosotros, me incluyo, tenemos rasgos de trastorno del espectro, perdón chicos, perdón. Tenemos trastornos de lo que es el trastorno del espectro autista que no lo reconocemos. Muchos se diagnostican de grandes, pero no llegan a más allá, pero que pueden lograrse porque la forma de manejar la información es distinta. O sea, nosotros procesamos la información de cierta forma, ellos no. Si nosotros seríamos neurotípicos. Yo les voy a poner las dos definiciones, cuáles son los tips para atender a un paciente con trastorno del espectro autista, pero algo muy simple, porque hablar del trastorno del espectro autista puede llevar 6, 7 clases, pero de 5 horas cada una. Así es, Marisa. No sé si quieren hacer alguna pregunta y como siempre agradecida de que me inviten. No, por supuesto, con mucho gusto.